Hola de nuevo, bienvenidos a este podcast Tiene VIH. Yo soy Aaron Sea y les estaré acompañando en esta nueva conversación. Ya estuvimos en los episodios anteriores hablando sobre la culpa y la vergüenza y hoy nos corresponde hablar sobre la mente y las emociones, un tema no menor cuando vivimos con VIH, y para eso pues estamos con una invitada y un invitado que han tenido mucha experiencia en este trabajo de las emociones con el VIH. Gilberto, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y qué gusto tener este espacio para ir más allá de la toma de la tableta, ¿no? De la pastilla, entendiendo que hay personas, hay seres humanos detrás del tratamiento antirretroviral y qué bueno que esto sea un espacio para sentarnos y para sentirnos. Pienso que es lo más valioso. Bienvenido. Y por este lado tengo a Dane, una gran amiga. Empezamos juntas en el activismo de VIH cuando estábamos chiquitas, hace unos 10, un poquito más de 10 años. Bienvenida, Dane. No, muchísimas gracias por la invitación, a las personas que se toman el espacio también como de poder conversar y poder tener, sí, digamos como el espacio para pensarse también y sentir que el VIH pues no es solamente los medicamentos o las organizaciones que trabajamos, sino es también lo que pasa por nuestra cabeza. En este podcast Tiene VIH hablaremos de el permiso para no estar bien. Y pues para arrancar, quiero, Gilberto, tú tienes mucha experiencia en el tema de psicología, has trabajado temas de VIH y pues por eso estás aquí. Y es que cuando nos diagnostican con VIH hay como varias cosas que nos rondan en la cabeza, ¿no? Hay ansiedad, hay tristeza, hay culpa, hay vergüenza, que fue lo que conversamos en episodios pasados. ¿De dónde viene ese cansancio acumulado que se nos cruza en el cuerpo? Sabes que hay algo bien curioso cuando yo recibo a mis consultantes, mis pacientes y las personas que viven con VIH. Y es que todos creen que el recibir el diagnóstico representa como de manera total una experiencia traumática y no necesariamente es así, ¿no? Cada persona tiene como su forma de poder afrontarlo, cada persona tiene sus experiencias personales, su sistema de creencias, y lo que ocurre es que hay como varios frentes en los que se deben asumir, ¿no? Está el tema del tratamiento antirretroviral, está el tema de muchas personas que buscan esconder el tratamiento para que no le vea X o Y persona, está todo el acceso al propio servicio del sistema de salud y está todo ese procesamiento interno que va generando como episodios de microestrés permanente. Y llega un momento, pues, que eso tiene que salir porque sale, ¿no? Entonces sale en algunos síntomas de los que ya posiblemente estaremos conversando, pero que de alguna manera a lo que quiero llegar es que viene de la acumulación, ¿no? De experiencias, de tensiones, de situaciones muchas veces asociadas a la discriminación posiblemente o en la autoestigmatización, que yo le llamo. Entonces, bueno, llega un punto en el cual la persona tal vez no cuenta con herramientas suficientes para hacerle frente o afrontar el diagnóstico por VIH. Y bueno, eso termina cargando la vida, cargando el cuerpo, cargando la manera en la que se procesa como que toda esta situación. Dijiste una palabra clave y fue experiencia. Como les contamos en el primer capítulo, este podcast Tiene VIH, hace parte de Aprender Más, que es una estrategia que desde Más que Tres Letras diseñamos, un poco para brindarle herramientas a la gente para que autogestione su vida con VIH. Y justamente se llama Aprender Más porque reconocemos que todos tenemos un conocimiento, unos saberes, pero sobre todo una experiencia, ¿sí? Y por eso, como en todos estos episodios, siempre tenemos dos invitados, una invitada, un invitado, una persona que desde su experiencia profesional nos habla de eso, pero también una persona que desde su experiencia de vida con VIH habla de, y por eso la palabra experiencia es muy importante en estos podcasts, ¿no? Y ahí quería preguntarle a Dane, es como claro, de la experiencia de vivir con VIH, ese tema de la ansiedad, la depresión, las crisis, no sé qué, ¿cómo ha sido eso para vos o qué ha pasado ahí? Yo creo que hay algo que nos pasa a muchas personas que vivimos con VIH y es que incluso ni siquiera la mayor cantidad de información que tú tengas puede evitar que vivas alguno de estos episodios, puede evitar que te desbordes. Yo llevo haciendo activismo y nos conocemos hace muchísimos años justamente hablando de VIH, pero cuando me tocó a mí fue como, bueno, tengo toda esta información y ahora ¿qué hago? Me desbordé. O sea, lo primero que hice fue ponerme a llorar, no porque la situación me pareciera algo crítico, sino porque necesitaba poder sacar lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Y yo creo que también poder no sentir culpa
de expresar nuestra emoción y de sentirnos vulnerables en ciertos momentos, nos puede facilitar justamente tener conversaciones mucho más sinceras sobre, por ejemplo, la adherencia a nuestro tratamiento, que es una cosa que a veces no se piensa. La salud mental y la adherencia son una cosa fundamental que tienen que ir de la mano, y pensarnos justamente en cómo nos está haciendo sentir una PEPA, cómo nos está haciendo sentir hablar con nuestra familia de nuestro diagnóstico, cómo nos está haciendo sentir no tener a nadie a quien contarle, o tener por el contrario una persona y no saber cómo abordar esa conversación. Es algo que tenemos que poder hablarlo, y también a veces decir como no tengo las herramientas para poder hablar de esto. Ahí dijiste como algo clave también, y es cuando no puedo poder hablar tranquilamente sobre eso, tomarse la pastilla no es tan fácil, ¿sí? Y es algo que el sistema de salud y los programas de VIH no han entendido, ¿sí? Es como le hemos descargado a los retrovirales la responsabilidad de todo, pero si yo no puedo hablar tranquilamente de eso, claro, tomarme la pastilla va a ser mucho más difícil, y también pues el cuerpo no la va a recibir de la misma manera, ¿sí? Y ahí viene otra pregunta que va para los dos, seguramente la puede responder un poco más Gilberto por su experiencia, y es, claro, ¿qué hacer cuando en términos emocionales y mentales yo no estoy bien, pero me tengo que tomar la pastilla? O sea, ¿cómo logro combinar esas dos cosas y que funcione además? Claro, mira, yo creo que nos han hecho creer durante muchos años que necesitamos estar motivados para hacer las cosas, ¿no? Entonces pensamos que quien vive con VIH necesita conectar de manera existencial con el medicamento para poderse tomar la tableta. Y no es así, ¿sí? Hay que actuar para estar bien y no esperar estar bien para actuar. Eso me parece que es importantísimo, porque si esperamos estar bien, sentirnos preparados, que la persona sienta toda la motivación, pues la vida queda en pausa. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos? Muchas veces, o lo que yo recomiendo en parte, es que la persona pueda, primero, ciertamente conectar con lo que es valioso. Oye, si yo quiero vivir, yo quiera o no, pues necesito el tratamiento antirretroviral. Entonces, al principio, necesito como una estructura, alarmas, paso a paso, recordatorios, que me regañen, que me llamen la atención. No necesito la motivación para tomarme la tableta. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que una vez que comiences a tomarte el tratamiento antirretroviral con depresión, con ansiedad, con trauma psicológico complejo, siendo víctimas, ¿sí?, de violencias o de abusos, cuando tú te tomas la tableta, el tratamiento antirretroviral, trae como consecuencia que tu estado de salud y tu autopercepción va a mejorar. Y eso va a hacer entonces que sea mucho más sostenible en el tiempo, que mantengas la adherencia al tratamiento. Pero hay que comenzar con pequeños actos, ¿sabes? Y una cosa dijiste muy importante, porque mencionaste otras enfermedades mentales, y es guiño guiño, si ustedes están tomando algún medicamento para la cabeza, consulte con su médico que no haya un choque, porque es muy común que choquen los retrovirales con medicamentos para ansiedad, depresión o ese tipo de cosas. Entonces imagínese, marica, uno bien loco ya, ¿no? Tomando antirretrovirales, tomando pastillas para la cabeza, y además de eso intentar entender lo que es vivir con VIH. Entonces como que es que se empiezan a cruzar como un montón de cosas, que no es el escenario ideal para cuando vives con VIH. Creo que la experiencia de vivir con VIH es, bueno, yo llevo ya 11 años viviendo con VIH, entonces eso me ha permitido agenciar un poquito más la vida, pero como decía Dane, pues Dane ha trabajado toda la vida en esto, pero no quiere decir que cuando se diagnosticó fue pan comido, o sea, no, ya tenía las herramientas. No, y yo creo que hay algo que pasa mucho también como con las personas con experiencias de vida trans, y es que tenemos que tener presente que existen unas barreras adicionales que están ahí, ¿sí? O sea, que por más que yo ya las conozca, no quiere decir que las vaya a superar o ya vaya a ser algo mucho más fácil para mí la adherencia al tratamiento. Y yo creo que eso es algo que desde diferentes organizaciones trans como que hemos venido hablando, y es importante también poder reconocer estas barreras y saber y explicárselas a las personas para que cuando las vivamos no sintamos que estamos solas, ¿sí? Y que esto de que hablamos de que en algún momento puede que yo me quiera tomar los medicamentos, puede que yo quiera acceder a ellos con toda la tranquilidad, puede que yo esté como en toda la disposición de adherirme al tratamiento. A veces van a pasar cosas en el sistema de salud que no necesariamente pues van a favorecer esto, y hay que tenerlo súper presente, porque pues eso se convierte es como en un recordatorio constante de que no solamente vives con VIH, sino también que eres una persona trans que vive con VIH, y eso hay que poderlo hablar en espacios, hay que poderlo tranquilamente como tener en el radar. Dani, introdujiste el tema particular cuando hablamos de VIH, y como hablar de poblaciones, ¿no? No es lo mismo
si eres un hombre cis que vive con VIH, así eres una persona trans, o mismo si eres una mujer cis viviendo con VIH. O sea, son condiciones completamente diferentes desde donde lo mires, desde el acceso al sistema, desde la mirada social, desde todo lo que implica si estás en tránsito, el choque también de Las hormonas y el la medicamento. testosterona con los medicamentos. O sea, también eso es un viaje. Y ahí nos viene una pregunta que seguramente le va a servir a muchas personas que están viendo este capítulo, y es cómo fortalecemos la confianza y la resiliencia. Yo creo que hay que tener algo súper presente y es como que el VIH sea médicamente tratable, no quiere decir que sea neutro, ¿sí? O sea, que emocionalmente no tenga yo que sentir absolutamente nada, que emocionalmente no tenga que pasar por mi cabeza absolutamente nada. Yo creo que hay que poder tener este tipo de conversaciones y hay que tener espacios también colectivos donde podamos reunirnos personas a llorar también cosas, ¿sí? Que atraviesan no solamente nuestra experiencia con tomarse la pastilla, sino a veces también con tener esa preguntita detrás de qué pasa si no me la tomo, qué pasa si priorizo, no sé, mi testosterona o mis medicamentos hormonales sobre el TAR que me estoy tomando, o incluso tener miedo de decirle a la persona médica que está al frente mío que necesito ayuda o que soy una persona trans, porque eso también nos pasa muchísimo. Muchas como que prefieren omitir esto de sus consultas o de sus relaciones con amigues o conversaciones comunes, y lo que facilitan es que pues se asuman realidades que a veces no vivimos las mismas personas. Yo creo que empezar a tener conversaciones es un primer pasito muy necesario que necesitamos poderlo ampliar. Ahí con lo que dijo Dane, quiero ampliar la pregunta, que es de la experiencia que tú tienes, y es, claro, cómo fortalecemos la confianza y la resiliencia, pero también cómo pedimos ayuda. Yo creo que es fundamental y tiene que ver mucho con el componente social y lo que nos han enseñado, ¿no? Y además estamos en una sociedad que se nos ha querido hacer creer que es mejor ser buenos que ser felices. Entonces, en esa misma medida, vamos por la vida como que guardándonos muchas situaciones porque si lo expreso o voy a incomodar, o si lo expreso me van a invalidar, o si lo expreso pues no es para tanto, porque hay por allá niños en África que se están muriendo de hambre, entonces eso que tú estás atravesando, pues bájale dos, ¿no? Sí, No como es el deber ser. minimizar. Minimizar, pero minimizar desde la no aceptación de nuestro rollo interno, nuestro rollo existencial, ¿ok? Entonces, aquí viene una palabra muy bonita que incluso hay un enfoque terapéutico que es la terapia centrada en la compasión. Pues admite que estás repaila, dirían acá, en este, en este espacio. O sea, párate frente al espejo y di estoy en la inmunda, ¿ok? Total. Pero ¿qué hago con esto? ¿Sí? Es ¿Qué que hago Dani, con Dani ahorita dijo esto? una cosa muy chévere, es como Claro, sentémonos a llorar juntas, ¿no? pues Hagamos plan claro, de llorar juntas, sí, escuchando La Gata Bajo la Lluvia de Rocío hay que Dúrcal. hacerlo, hay que hacerlo. Esto es lo que hay, ¿sí? Pero detrás de eso también dos preguntas interesantes. ¿Qué voy a hacer con esto y cómo lo voy a vivir? Yo conozco a mucha gente que le da parálisis de análisis, piensa mucho y no hace nada. Entonces en su cabeza está el superanálisis, están los supercuentos y las superhistorias de cuál es el deber ser, pero se quedan congelados, ¿ok? Entonces el qué voy a hacer con esto es, ok, estoy llorando, pero voy a tomarme la tableta. Estoy llorando, pero me voy a dar la oportunidad de resignificar, no sé, la sexualidad. Estoy llorando, pero resulta que no le puedo contar a mi familia porque eso me lleva a ser víctima de algún tipo de maltrato, violencia, discriminación, pero busco un grupo de apoyo. ¿Qué hago con esto? ¿Y cómo lo voy a vivir? Porque yo incluso puedo tomarme el tratamiento antirretroviral y pasar toda una vida en penas, ¿sí? Y pues considero que las personas no merecemos eso, ¿no? Sino merecemos entender que estoy mal, que me siento mal, pero que al mismo tiempo puedo comprometerme con lo que para mí es valioso. Es decir, puedo decir, me siento triste, me siento angustiada, me siento ansiosa, lo que sea, pero estoy aprendiendo a vivir con VIH. Estoy aprendiendo a replantear mi proyecto de vida. No es negar el malestar, eso es terrible. Esa es una bomba de tiempo, ¿ok? Porque si no, lo que la boca calla, pues el cuerpo lo habla. Entonces me parece que
Iniciar con estas dos preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a vivir? Aceptar nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestra pelea con quien quieras pelear, con Dios, con la vida, con tu compañera, con tu novia, con tu novio, con lo que sea, con el sistema de salud, Calma, que hay un pero episodio donde hablamos de cómo pelear con fortalecer, el sistema de salud con un gran abogado de este país. tomar decisiones, ponernos metas pequeñas, conectar, fortalecer nuestros vínculos de ayuda social y pues en ese sentido seguir adelante. En resumen, autocompasión, aceptación de eso que es desagradable, pero no es peligroso. A veces creemos que estar tristes es peligroso, resulta que es desagradable, ¿no? Pero el león no está al otro lado de la puerta de manera hambrienta esperando, esperándonos como seres humanos para ser devorados. Pero la resiliencia parte desde ahí. Gilberto, como que todo eso que acabaste de decir fue un montón de la información y de tips que seguramente van a ser muy útiles y vamos a hacer la prueba. Es como, quiero preguntarle a Dani, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas repaila, que estabas mal? Realmente cuando no tenía tiempo de pensar. O sea, yo lo que hice fue empezar a cargarme mucho trabajo de muchas cosas y ocupar la cabeza en absolutamente todo. Y cuando ya no tenía tiempo para poder pensar, dije como algo está pasando, hay algo que estoy queriendo evitar, hay una conversación que no estoy queriendo tener, hay algo, porque todo el tiempo me la pasaba como ocupada en 20.000 cosas, pero no había tenido el espacio para procesar, por ejemplo, lo que había pasado con mi diagnóstico. Y ahí fue cuando dije como, ok, a lo que le estoy huyendo es a esto. Entonces me tocó ya empezar a generar pues más espacios y a bajarle un poquitico el ritmo a las cosas porque siento que a veces el sentir las cosas puede generar en diferentes personas o sea, muchas variables, como gente que se deprime completamente y no hace absolutamente nada, o gente como yo que encontré que se ocupan la cabeza en 20.000 cosas para evitar pensar que viven con VIH, por ejemplo. Ok, te diste cuenta que era evitando todo eso. Es como si pudieras compartir tres cosas que te ayudaron a salir de ese repaila, ¿cuáles fueron? Tres tipsitos que tomé. El primero, que era poder darme tiempo para mí misma, poder tener el espacio de pensar, o sea, no como en actividades laborales, sino, por ejemplo, no sé, el tiempo que me dedico para ir al gimnasio, ¿sí? O sea, como dedicarlo a pensarlo en mí y en lo que yo estoy haciendo en ese momento. El tiempo, por ejemplo, que yo tomaba en hacer algo de arte. Entonces, como poder tomar esos espacios para pensarme como en mi bienestar, no solamente en el fin de la productividad, sino también de poder darme el espacio de cuidarme. Otro que me funcionó mucho es poder tener conversaciones con mi familia de salud sexual, no necesariamente hablando de VIH, pero sí como metiendo cositas que fueran dando como nortes un poquitico más sensibles a lo que yo quería abordar. Y cuando yo ya les conté y todo el rollo, pues ya fue un poquitico más sencillo porque ya habíamos avanzado en ciertas conversaciones. Y la otra que yo creo que me ha funcionado muchísimo es encontrar grupos de apoyo o espacios donde pueda hablarlo sin ningún filtro. O sea, creo que ese fue como el fundamental porque me posibilitó justamente poder hablarlo con tranquilidad y pues poder decir como, bueno, estoy viviendo esto y encontrar otras personas que tienen similitudes, pues ayuda a avanzar en el proceso. Bueno, y como que vinimos a aprender más, ahora queremos tener un momentico de pausa didáctica, que seguramente ya lo vieron en otros episodios y lo van a ver en los que siguen. Y es, Gilberto, tenemos como dos conceptos que se le ocurrieron a nuestro guionista. Conceptos que queremos volver herramientas en este episodio. El primer concepto es la gratitud y el segundo concepto tiene que ver con entender el duelo. Entonces, desde tu experiencia como psicólogo, si nos ayudas con tipsitos para cómo poner en práctica esas dos herramientas. En primer lugar, es la comprensión que el duelo no se supera. El duelo se integra a la vida. Y hay muchas personas que en este momento podrían decir, oye, pero a este psicólogo, ¿qué le pasa hablando de duelo y qué tiene que ver con el VIH? ¿Quiere decir que toda persona que vive con VIH se va a morir de ya para allá? El duelo tiene que ver con esa ruptura muchas veces abrupta de un vínculo que para mí era significativo. ¿Ok? Entonces, si yo tenía un vínculo importante con mi percepción de salud, cuando llega posiblemente el diagnóstico de VIH, eso lo voy a percibir como una pérdida. Allí se gesta un duelo, ¿ok? Para el afrontamiento del duelo es fundamental, como siempre dentro de toda esta estructura, tener espacios para llorar. Usted puede elegir de 8 a 9 de la noche. Va a ser un momento específico para imaginarme los peores escenarios, los más catastróficos de 8 a 9 de la noche. A partir de eso ya puedo continuar con mi vida y de alguna manera le estoy haciendo espacio al duelo, a la tristeza que pueda habitarme en ese momento.
Número 2, el duelo desgasta un montón. Por lo tanto, el mantener nuestras rutinas cotidianas termina siendo valioso porque el cuerpo entra como en modo ahorro. Por lo tanto, no tenemos como la energía suficiente muchas veces para hacerle frente a nuestra cotidianidad. Quiere decir que hay que mantener las rutinas para dormir, hay que mantener ciertas rutinas para seguirnos alimentando en los horarios que consideramos convenientes. Y número 3, es importante buscar actividades que nos saquen de ese foco. Ojo, las actividades que son diferentes a la experiencia del vivir con VIH nos dan alivio, pero no nos dan paz. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a tener actividades diferentes al pensar solamente sobre el VIH, sobre los escenarios catastróficos, que sea una manera de cambiar el foco de atención, pero no una forma de salir corriendo ante ese sufrimiento. Porque al final todo lo que no explota, implota. ¿Qué significa eso? Significa que todo aquello que está ocurriendo dentro de nosotros, que no sabemos cómo sacarlo de una manera sana, pues comienza a explotar dentro de nosotros y eso trae como consecuencia un montón de síntomas o consecuencias negativas definitivamente para la vida. Entonces es como un paso a paso inicial que puede servirle a las personas que en este momento consideran el agradecimiento y la comprensión del duelo y que quieren hacer cambios significativos hoy, no mañana, no después de este podcast, sino puede darle gracias a quien usted quiera, usted mismo, sentirse agradecido simplemente por tener esta herramienta a su disposición. Gracias, Gilberto. Ahí teníamos dos herramientas que consideramos fundamentales para que la gestión de su autodiagnóstico pueda mejorar cada día. Recuerden que esto es para compartir con sus familiares, con sus amigos, con otras personas que conozcan, que viven con VIH, si están recién diagnosticadas o si necesitan ayuda. Ahora sí se nos acabó el tiempo. ¿Quieren agregar algo último para despedirse, Dane? Yo creo que lo principal es como sentir que no están soles. Digamos, a veces también eso es una palabra que todo el tiempo decimos de manera que parece como muy efímera, pero tiene mucho sentido y es poder buscar espacios donde podamos abrirnos y poder sentir justamente pues todo lo que hemos venido conversando. Entonces yo creo que lo principal es eso. Y lo segundo, principalmente para las personas con experiencias de vida trans, es entender que existen un montón de barreras que todavía no hemos logrado superar, pero que pues podemos ir trabajando colectivamente para irlas superando. Eso quiere decir pues que no necesariamente una barrera va a implicar que toda mi vida esta misma situación se va a repetir, sino que podemos encontrar maneras diferentes de poderla superar y poder hacer que justamente la adherencia pues llegue a ser pues una realidad y una meta pues en nuestra vida. Muchas gracias. Gilberto, ¿quieres agregar algo finalmente? Por supuesto. Es importante tomar varios elementos en cuenta, ¿de acuerdo? Una cosa es que podamos sentir emociones naturalmente y otra cosa es cuando ya algunas personas pasan como la línea de lo normal a lo que puede ser un poco más enfermizo, ¿ok? Entonces hay señales de alarma, por ejemplo, si con frecuencia hemos perdido el interés en actividades que anteriormente nos eran placenteras, eso es fundamental. Dos, si comenzamos a ver alterado nuestro patrón de sueño, es decir, o dormimos poco o dormimos demasiado. Tres, cuando consideramos que hay un bucle de pensamiento que inicia pero no tiene fin. ¿De acuerdo? Hay otra señal de alarma que parece interesante cuando la persona puede comenzar a ser muy introvertida, a aislarse. Esa es una señal de alarma. Si esto pasa una solita vez, pues no ocurre nada. ¿Cuál es la diferencia? Tres cosas: intensidad, frecuencia y duración. ¿Qué tan intenso es esto que estoy viviendo? ¿Qué tan frecuente, qué tan repetitivo es esto que estoy experimentando? ¿Y cuánto está durando todo este ciclo de lo que estamos sintiendo? ¿Ok? Y también es importante, yo creo que cada persona hace lo que puede con lo que tiene. A veces a través de recursos audiovisuales, a veces a través de conversaciones, pues hay situaciones que pueden mejorar. Pero cuando ya sentimos que esas mismas estrategias no nos son lo suficientemente útiles o simplemente sentimos y consideramos que ya agotamos todas las posibilidades existentes, es cuando es fundamental buscar ayuda. Cuando siento que ya mi vida va en piloto automático, que pierdo el sentido incluso de la vida misma, hay que buscar ayuda. Es fundamental comprender que levantar la mano, decir
en este momento considero que no puedo con todo al mismo tiempo. Eso es completamente legítimo, incluso esa es una señal de resiliencia muy importante. Entonces, busquemos ayuda, permitamos que nos ayuden y no caigamos en esa respuesta 100% evitativa, ninguna respuesta de congelamiento, porque poco sirve tener los escenarios perfectos en nuestra cabeza si nuestro día a día y nuestra conducta y lo que hacemos sigue funcionando de la misma manera. Gilberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dane, también por aceptar esta invitación. Aquí teníamos dos experiencias, dos personas expertas en validar que no siempre hay que estar bien, uno desde lo profesional y también desde la vida misma. Queremos cerrar este capítulo con un par de cositas que queremos que se queden ahí y la puedan compartir con otras personas también. Tu mente y tus emociones son parte esencial del tratamiento. Sentirte mal no significa que estás fallando en el proceso. Tu cuerpo y tu mente merecen amor, respeto y cuidado. La salud mental no es un lujo, es un derecho. Gracias por conectarse con nosotros en este podcast Tiene VIH. Yo soy Aaron Sea y nos vemos en una próxima.